Tome su asiento, por favor. Y ahí en su lugar tenga su Biblia abierta en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2. Voy a leer el mismo texto que leí la semana pasada, que es de este capítulo número 2 de Filipenses, los versículos 5 hasta el 11. Filipenses 2, 5 a 11. El texto bíblico dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. He estado predicando yo sobre este texto maravilloso, este libro del apóstol Pablo a los Filipenses. Hemos disfrutado mucho, yo por lo menos, la lectura, la reflexión de este texto bíblico, pero hemos aprendido algunas cosas que son importantes. No solamente hemos aprendido algo que tiene que ver con el contexto histórico de este libro, no solamente hemos aprendido la condición en la que estaba el apóstol Pablo cuando estaba prisionero en Roma, hemos aprendido también que las cartas que él escribe desde la prisión, famosas cartas carcelarias, tienen que ver con estas de Efesios, de Filipenses, Colosenses y Filemón. No solamente pues tenemos este asunto en el conocimiento intelectual del acercamiento que tenemos a la Biblia, sino que ha nutrido nuestro espíritu. Hemos entendido la importancia del gozo del creyente en medio de las situaciones más adversas, partiendo de la experiencia del mismo apóstol, que él está preso en Roma, y estando preso en Roma tiene una actitud gozosa, tanto que constantemente, lo hemos repetido muchas veces, por lo menos 16 veces de manera implícita o explícita, la palabra gozo aparece en el texto bíblico, y el énfasis sobre esto está puesto en la exigencia del apóstol, por ejemplo, en el capítulo 4, donde él dice: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos, gozaos. Tenemos que estar gozosos, pues, en Cristo Jesús. Sea cual sea nuestra condición, el gozo debe de ser característico de un creyente. Nosotros por menos nos deprimimos, nos sentimos mal, estamos entristecidos. El apóstol, esperando que ya le digan cuándo lo van a ejecutar, está con una actitud gozosa. Pero él tiene a alguien a quien imitar. Él tiene a alguien quien le ha movido para que pueda vivir en gozo. No se puede vivir en gozo sin Cristo. Sin Cristo no hay gozo. Sin Cristo no hay gozo. Puede haber algunas personas que por las circunstancias de la vida, las cosas del diario vivir, tengan diferentes alegrías, ¿no? El nacimiento de un hijo, el matrimonio, un trabajo, qué sé yo, cualquier cosa puede generar cierta alegría. Pero el verdadero gozo, el gozo que viene del corazón del regenerado, es un gozo en Cristo Jesús. Cristo pues provoca gozo. Gozo, tenemos que recordar que tiene que ver con esa parte del fruto del Espíritu, ¿no? Que el Señor nos ha dado cuando nos ha participado pues de la salvación, ¿no? Sabemos nosotros que el fruto del Espíritu, la segunda mención del fruto, tiene que ver con el gozo. Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Gozo pues está en el corazón del regenerado. Y el apóstol Pablo, sabiendo que está viviendo en esta condición de gozo, pues escribe una carta maravillosa a estos filipenses, que es una iglesia linda, dadivosa, es una iglesia entendida del evangelio, que sin embargo también tiene ciertas dificultades de unidad, ¿no? Porque ya le va a rogar el apóstol Pablo a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir.
Pero el apóstol entonces, recién en el contexto de pasado que estudiamos la semana pasada y antepasada, hablábamos de que el apóstol hacía pues un llamado a la unidad, a la humildad y a que nosotros viéramos a otros mayores que a nosotros mismos. Teníamos esta idea, un llamamiento pues a la unidad, a la humildad y que nosotros tuviésemos un concepto de los demás mayor que el que nosotros tenemos de nosotros mismos y considerar a los otros por encima de nosotros mismos. Es decir, tener una actitud de desprendimiento. Esta unidad, esta humildad y este desprendimiento que nos debemos unos a los otros es algo que Cristo hizo. Y decíamos, el Señor Jesús no pedirá nada que Él no haya mostrado que puede hacer. Es decir, yo lo hago, yo lo hice, entonces ustedes tienen que hacerlo también. Por eso el apóstol la semana pasada veíamos que decía, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Es decir, que este sentir de unidad, humildad y de desprendimiento hacia los otros debe de ser un sentir que tengamos nosotros. Es un sentir del creyente, es algo que tenemos que vivir, que experimentar, pues algo que tenemos que hacer. Pero además el apóstol añadió otra información al sentir, es decir, que no solamente haya este sentir en nosotros de unidad, humildad y desprendimiento, sino que además él va a poner a Cristo como ejemplo supremo y como ejemplo supremo importante al cual nosotros tenemos que imitar. En este ejemplo supremo que tiene y que me parece que es el mayor de los ejemplos que tenemos en la Escritura completa, Él está diciéndonos y nos va a hablar de una doctrina que nosotros hemos estudiado ya en diferentes ámbitos, pero que empezamos a revisar la semana pasada. Nos va a hablar de la doctrina de la humillación y de la doctrina de la exaltación. Tenemos que entender nosotros que el Señor Jesucristo vivió, experimentó esta condición de humillación y también esta condición de exaltación. Cuando hablamos de la humillación y de la exaltación, hacemos de estos dos elementos una unidad completa. No pudiera haber en Cristo humillación sin la exaltación y no pudiese haber exaltación sin la humillación. Estos dos, pues, van a combinarse para hacer una verdad absoluta de un Cristo que se hizo hombre, pero por otro lado que no dejó su divinidad y que el Señor lo colocó hasta lo sumo, lo más grande, va a rematar diciendo para que toda rodilla se doble delante de Él. Él está exaltado, pero para ser exaltado tuvo que, pues, ser humillado. En esta humillación que estudiamos empezamos a estudiar la semana pasada, dijimos que era una humillación voluntaria. No fue un asunto, ¿no?, en donde él se haya visto forzado de ninguna manera. Él tenía que cumplir cabalmente lo que estaba profetizado, ¿no?, desde antemano, y que él tenía que ajustarse a esta profecía. Y no por ajustarse, sino Cristo mismo dijo la profecía de Isaías 53, él mismo fue el que inspiró al profeta para escribir esto, es el mismo actor que va a estar en la cruz derramando su sangre por nosotros, voluntariamente, vicariamente, viene a estar en esta condición de humillación. En esta semana pasada que revisábamos esto de la humillación, decía yo que habíamos pensado hacer dos sermones, uno de humillación y otro de exaltación, pero decidí al final hacer dos sermones de la humillación y dos de la exaltación. La semana pasada revisábamos esta frase que dice la Biblia, el apóstol, que dice que se despojó a sí mismo, ¿no? Decíamos que la Biblia menciona que en el versículo 5, que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no una imitación de Dios, no una parodia de Dios, Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se agarró de yo soy Dios y no me quiero salir de esta condición. Dice que se despojó a sí mismo. Unas versiones, lo comentábamos, dice se vació. Y preguntábamos y contestábamos en esa predicación de la semana pasada a qué renunció el Señor, de qué se despojó, de qué se vació. Y decíamos tres cosas y solamente las menciono. Renunció a su relación favorable que tenía con la ley. Renuncia a esto. El autor de la ley ahora se estaba sometiendo a la ley. Algo contradictorio, algo paradójico, pero así fue. Él renuncia a su relación favorable con la ley, y la ley que a los pecadores conduce a Cristo, él renuncia a esta relación con la ley y se somete a la ley.
Por eso el apóstol Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, que no vino para abrogarla, sino vino para cumplirla. Él pues renuncia a su relación favorable con la ley, pero también renuncia a sus riquezas, porque revisábamos la semana pasada que Él, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza usted y yo fuésemos enriquecidos, pero renunció a su gloria. Por eso en la oración sumo sacerdotal, por eso en esta situación del Señor Jesús con delante de su Padre, le va a decir, un par de veces por lo menos, pero le va a decir: regrésame la gloria que tenía yo contigo en aquel tiempo. Es decir, Él ha renunciado a su gloria eterna. Esa gloria en donde no había nadie que delante de Él no se arrodillara y le glorificara. Renuncia a esto. Y en lugar de recibir gente arrodillada, ángeles y querubines adorando a Jesucristo, como lo dice el libro de Apocalipsis, ahora se encuentra en un mundo en donde lo desprecian, en donde no solamente le reconocen, sino que además le insultan. Él renuncia a su gloria eterna. Eso lo vimos la semana pasada. Se despoja a sí mismo y dice la Biblia que toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hoy vamos a ver qué significa esto de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la Biblia que Él se había hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Hicimos un contraste la semana pasada entre forma y condición. Cuando se habla de que Él siendo en forma de Dios, está hablando de que se afirma su deidad por sobre todas las cosas. Cristo es Dios. Pero siendo Dios, se puso en una condición humana. Él en la condición de hombre. Sin dejar de ser Dios, vino como hombre. Sin dejar, pues Él no renunció a ser Dios. Renuncia a los favores que tenía como Dios, pero Él vino como Dios, completamente Dios. Pero también vino como hombre. Él se hizo carne y en su carne vimos su gloria, como la del unigénito. Este Jesucristo que vino en forma de Dios, vino también en forma de hombre. ¿Cómo se explica esto? La respuesta teológica más profunda es: no tenemos la menor idea. ¿Cómo explicar la unión hipostática? ¿Cómo definir las naturalezas de Él? ¿Quién en la historia de la humanidad ha podido ser Dios completamente 100% y hombre? Completa y 100% hombre. Esto es inexplicable. Es un conocimiento, como hemos dicho, suprarracional. Nosotros entendemos esto, lo creemos por fe y sabemos que Cristo es completamente Dios y completamente hombre. Cualquiera que diga es mitad Dios y mitad hombre está diciendo una herejía. Es completamente Dios, completamente hombre. Dice el apóstol que estando pues en esta condición de hombre, vino en esta condición, vino a participar juntamente con nosotros de lo que el hombre participa. De lo que el hombre participa. En aquel tiempo, seguramente a Jesucristo lo reconocieron como cualquier ser humano, como cualquier otro, porque además, pues nació del vientre de una mujer, creció como niño y vivió como adolescente y tuvo su juventud y tuvo su ministerio. En aquel tiempo, ellos tenían que sacar conclusiones. Ellos, en aquel tiempo, cuando nacieron, ¿fueron ellos envueltos en pañales? Sí, Cristo también. Ellos crecieron en estatura, Cristo también. ¿Tuvieron hermanos y hermanas? Cristo también. ¿Aprendieron un oficio? Cristo también. ¿Sufrieron ellos, tuvieron hambre, sed, cansancio y sueño? Cristo también. ¿Se entristecieron y se enojaron algunas veces? También Jesús. ¿Lloraron? Sí, Cristo también lloró. ¿Se regocijaron ellos por motivo de un evento, como por ejemplo, una boda? Cristo también. Él fue a una boda. Él vivió como el hombre. Experimentó las emociones de un hombre. Se desgastó su cuerpo como las de un hombre. Pero lo que no pudieron entender en la época de Jesús es que este era un hombre perfecto y que tiene una naturaleza divina.
Y que constantemente Jesús les estuvo diciendo su condición de hombre, pero también su condición divina. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. Y no solamente lo que él haya dicho, sino todos aquellos milagros que hizo alrededor de los apóstoles y de tantísima gente. Con todo y eso, la gente lo siguió viendo como un simple mortal, un simple ser humano. Pues estando en la condición de hombre, teniendo esta visión de todo mundo hacia él, estando pues él mostrándose como un hombre cualquiera entre el pueblo, hizo algo. Se humilló a sí mismo. Voluntariamente se entrega. Pudiendo él reclamar sus fueros, pudiendo él exigir adoración, pudiendo él convertir a toda la humanidad de su tiempo para que le glorificaran, se humilla a sí mismo. ¿Y sabe cómo se humilla? Quizá quien nos dé una versión más oficial y más precisa de la humillación de Cristo sea su propio profeta. Porque Isaías dijo que era despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Lo vieron, pero lo menospreciaron. Lo sintieron y lo despreciaron. Pero así tenía que ser. Dice el apóstol Pablo, era necesario que Cristo padeciese, absolutamente necesario, y ese padecimiento fue voluntario. Por eso la Biblia dice, se humilló a sí mismo. Si la gente piensa que la gente lo humilló y lo despreció, él lo hizo por sí mismo, se entregó a eso, y además lo hizo a propósito. Se humilló a sí mismo. Y en esta humillación a sí mismo, cuando lo estaban afrentando, y como decía el profeta que enmudeció y no abrió su boca, el apóstol Pedro nos recuerda en el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 23. Dice él que quien cuando lo maldecían, no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero ¿cuánto duró su humillación? ¿Cuánto tiempo padeció Cristo? Algunos dicen, esa última semana, cuando después terminó como crucificado, y luego ya en su resurrección estaba su glorificación. Pero déjeme decirle que Cristo no solamente padeció la última semana de su vida, Cristo padeció toda su vida, porque se hizo hombre siendo Dios, porque tuvo que nacer en un vientre prestado y vivir en una casa prestada y estar dormido en un pesebre prestado y subirse a una mula prestada y estar crucificado en una cruz prestada y, para colmo, estar enterrado en una tumba prestada, el dueño de todo pidiendo prestado. Toda su vida fue de humillación. Toda su vida. Por eso el texto dice que se humilló a sí mismo y establece el principio y el fin de su humillación. Dice el texto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Alguna vez aquí en la iglesia hablaba yo de esta preposición importante, hasta. Esta preposición es vital porque determina algunas cosas importantes, no solamente en nuestra gramática y en nuestro diario hablar, sino desde el punto de vista también de la interpretación de la Biblia. En algunos momentos hasta puede suceder a partir de ahí, o puede ser cuando haya terminado. Y siempre pongo el ejemplo de que si yo vendo algo, ¿no es cierto? Si yo vendo algún artículo, pongo mi puesto allá, y si vendo agua, puedo poner ahí, se vende agua hasta la 1 de la tarde. Y alguien llega antes de la 1. Yo le digo, ¿qué no sabe leer? Es hasta la 1, espere un poco.
Pero si alguien llega a la 1 y 2, le digo, ¿qué no sabe leer? Se vende agua hasta la 1, ya acabé. Cualquiera de las dos cosas se puede interpretar con esta preposición. Pero la preposición es tan importante que implica un inicio y un fin determinado y largo. De tal manera que cuando el apóstol dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, no significa que fue obediente la última semana de su vida, sino desde que empezó su ministerio terrenal y fue en el vientre de María, hasta que él fue crucificado y enterrado en la tumba. Esto abarca el hasta. Todo implicaba este hasta, porque al hacerse hombre, tenía que morir como hombre. El Cristo que no moría, el Cristo preexistente, el que era, el que es y el que ha de venir, el que existe por los siglos de los siglos, ahora estaba sujeto a la muerte, como cualquiera de nosotros. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Toda su vida sabía que iba a morir de una manera cruenta. Y fue obediente. La Biblia habla de la obediencia, ¿no es cierto? Pero tenemos que distinguir un poco la obediencia. Nosotros tenemos que entender en nuestro propio lenguaje que la obediencia puede ser activa o pasiva. Cuando hablamos de la obediencia pasiva, el ejemplo que siempre pongo, y ahora que de repente voy a la Ciudad de México para algunos asuntos, mal me va cuando me voy en hora pico, porque hasta el segundo piso parece un estacionamiento. Pero va uno por el segundo piso y hay un letrero que dice que uno puede circular hasta 80 kilómetros por hora. Pero no puedo ir más que a 10 porque tengo una gran cantidad de carros enfrente. Yo digo, soy obediente. Sí, pero no te quedó de otra. Esa obediencia es una obediencia pasiva. Yo trabajo en una empresa, ¿no? Me quitan mis impuestos. Y yo me puedo ufanar y decir, yo pago impuestos. Pues sí, porque te los quitan. Si tuvieras tu dinero en la bolsa, quién sabe si los pagaras. Cuando yo obedezco porque no me queda de otra, es obediencia pasiva. Si mi mamá me pide que lave los trastos, ¿no es cierto? Si no salgo a jugar y los lavo, estoy haciendo una obediencia pasiva. No me queda de otra. Pero si yo voy a las 3 de la mañana por el segundo piso del periférico y no tengo ningún carro enfrente y el letrero dice velocidad máxima 80 kilómetros por hora, yo les aseguro que cualquiera de nosotros iría por lo menos a 81. Si yo circulo el segundo piso y voy a 80 kilómetros por hora a pesar de que puedo ir a más, eso se llama obediencia activa. Sin las restricciones que representa la exigencia. Me someto voluntariamente, aunque pueda yo violentar la ley, pero me someto voluntariamente. Y obedezco voluntariamente a pesar de que puedo desobedecer sin que nadie me vea. Esa obediencia es activa. Si recibo mi ingreso y voluntariamente de mi dinero pago mis impuestos, es una obediencia activa. Si lavo los trastes en casa sin que me lo pida mi mamá, solamente por el gozo del deber cumplido, esa es una obediencia activa. Si usted viene a la iglesia porque quiere adorar al Señor y no porque su mujer le obligó a venir, es una obediencia activa. La obediencia activa echa a un lado la ley y se somete voluntariamente a lo establecido por Dios, no por obligación, sino porque está convencido de que lo que va a hacer es correcto ante los ojos del Señor. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Creen ustedes que Jesús no pudo zafarse de la cruz, mandar una multitud de ángeles para que lo descolgaran y le quitaran ese dolor espantoso que experimentó? Claro que lo podía hacer. Claro que lo podía hacer. Él no pudo evitar que le pusieran corona de espinas y que le azotaran. Sí lo pudo evitar. Era Dios. Era Dios. Él pudo evitar que Judas lo entregara. Sí lo pudo evitar. Él pudo evitar que Pedro le negara. Sí lo pudo evitar. No lo hizo.
porque fue obediente hasta la muerte. Esa obediencia hizo que Cristo cumpliese completamente con lo establecido en el programa de redención de Dios. Cuando estuvo en Getsemaní, le dijo al Señor: Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Se sometió voluntariamente, se humilló a sí mismo y fue con una obediencia activa. Se hizo obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Pero, amado hermano, no cualquier muerte. No es cuando me sorprenda la muerte. Ahora usted y yo pudiésemos decir: yo voy a ser obediente hasta que me muera. No sé cuándo va a pasar eso. Pero Cristo no. Porque Cristo sabía exactamente cuándo, cómo, dónde y en las manos de quién iba a morir. Y lo pudo evitar. Pero fue obediente hasta la muerte. Y muerte, dice Pablo, muerte de cruz. Muerte de cruz. No cualquier muerte. Jesucristo no murió dormido en su cama, como a nosotros nos anhelaríamos morir. El Señor Jesucristo no murió de una enfermedad. El Señor Jesucristo no murió de un accidente. La muerte de Cristo tampoco le sorprendió, sino que Él murió una muerte, y muerte, dice el apóstol, de cruz. En el idioma original es más enfático. Dice: murió de muerte. Sí, de muerte de cruz. Por si ustedes no lo creían, muerte de cruz. Y hace esta afirmación porque el mundo de su entorno, el mundo de su conocimiento, en ese momento, todo mundo entendía lo que significaba la muerte de cruz. Nosotros no entendemos qué significaba la muerte de cruz porque hoy nadie muere de muerte de cruz. Porque hoy no hay una sentencia semejante. Hay escenificaciones burdas y groseras de la muerte de cruz. Pero no hay muerte de cruz. La muerte de cruz era tremenda. En el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de Jesucristo, la muerte de cruz era una muerte terrible. Y por lo menos hay 3 características de la muerte. En aquel tiempo se decía, en primer lugar, que la muerte de cruz era semejante a más de 1000 muertes. Así de grave era la muerte de cruz. El gran teólogo Spurgeon, que no todo lo que dice compartimos, pero hay algo que él cita, y voy a leer exactamente lo que él dice, que me gustó mucho respecto de la muerte de cruz. Dice: fue una muerte violenta. Jesús no se quedó dormido poco a poco, como suelen quedarse los hombres buenos, cuyo fin es la paz. No, murió en manos asesinas. Judíos y gentiles juntos, con manos crueles lo tomaron, lo crucificaron y lo mataron. También fue una dolorosa muerte de agonía prolongada. Las partes del cuerpo, en las cuales los nervios son más numerosos, fueron perforadas con duros clavos de hierro. Todo el peso de su cuerpo fue cargado a la parte más blanda de este. Sin duda, los clavos desgarraron cruelmente sus manos mientras estaba colgado en el madero. Un corte en la mano a menudo provoca tétanos y como consecuencia la muerte. Sin embargo, las manos de Cristo fueron clavadas en la cruz. Murió con el dolor más intenso que pueda existir del cuerpo y del alma. La muerte más violenta, la más cruel. Dice otro autor: morir devorado por las fieras es muchísimo mejor que la muerte de cruz. Porque el morir devorado por las fieras, en 5 minutos está listo el asunto. Pero la muerte de cruz es lenta, es dolorosa, es la más terrible. Y dice el apóstol: sí, aunque no lo crean, Cristo murió de muerte, y muerte de cruz, la más violenta. Y además lo hizo a propósito. Además lo hizo voluntariamente. Además, pudiendo evitarlo como quiera, se entregó en obediencia a una muerte de semejante envergadura.
Pero esta muerte de cruz no solamente significa que es la muerte más dolorosa y semejante a 1000 muertes, sino que además es una muerte afrentosa. Genera una afrenta cruel sobre quien descansa esta sentencia de muerte. Fue afrentosa porque lo buscaron, deliberada porque procuraron, fue premeditada. Lo llevaron y lo sacaron afuera de la ciudad para ejecutarle. Y el Señor lo sabía. Y a pesar de que lo estaban menospreciando y lo estaban crucificando injustamente, incluyendo falsos testimonios, de todas maneras, con una gran afrenta, fue llevado a la muerte de cruz. Esa cruz, esa muerte de cruz afrentosa, a la postre fue tropezadero para los gentiles. A la postre iba a ser predicada la manera en que Cristo había muerto, y de todas maneras la gente odiaba la cruz de Cristo, porque para algunos era locura la cruz de Cristo, pero fue afrentosa. Pero no solamente fue dolorosísima y afrentosa, sino que además fue una muerte maldita. ¿Sabe qué dice la Escritura? Dice la Escritura en Deuteronomio 21, 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Maldito por Dios es el colgado. Quien mejor exégesis hace de este pasaje de Deuteronomio es el apóstol Pablo, cuando a los Gálatas, en el capítulo 3, verso 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, dice Pablo, maldito todo el que es colgado de un madero. La muerte de cruz es una muerte maldita. Y Cristo fue muerto en la cruz por nosotros. Esa cruz en la que deberíamos estar nosotros, Cristo estuvo. Esta cruz que merecía el pecador, Cristo la sostuvo. Cristo murió ahí. Y además lo hizo a propósito. Por eso la palabra del Señor nos muestra a un Cristo en su condición de hombre en humillación completa. Adrede, a propósito. Murió por nosotros. Ante una muerte, y muerte de cruz. Dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir. Si nosotros no nos vamos a humillar a nosotros mismos, porque somos importantes, porque tú vales mucho y mereces respeto, porque eres un humano que mereces lo mejor del universo, y todas estas ideas humanistas que están en nuestro tiempo nos alejan de una actitud del creyente que tiene que ser humilde, que tiene que ver a todos los demás como mayores a sí mismos, y que no importa lo que pasemos, si defender la causa de Cristo nos lleva a la muerte, tenemos que ser obedientes hasta la muerte. Y créame, no será muerte de cruz. Cristo sí, nosotros no. Haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero no se quedó ahí el asunto, amados hermanos. Cuando Cristo fue muerto en la cruz, fue enterrado en la tumba, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y el Señor lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que está por sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero eso, la próxima semana. Y la próxima semana empezamos con otro sermón que tiene que ver la primera parte de la exaltación. Otra vez habrá 2 sermones. Por lo pronto, amado hermano, adoremos a un Señor que voluntariamente se entregó a esta muerte de cruz por amor a nosotros, sus escogidos. Oramos. Señor, nos asombra saber que tú enviaste a tu Hijo, tu único, a morir en la cruz. Una muerte dolorosísima, una muerte afrentosa, una muerte maldita, y además planeado por ti, ejecutado por Jesús y de beneficio para nosotros. Porque por la muerte de Cristo, por cumplir con ese pacto de obras que habías establecido con el hombre a la perfección, y hacer este acto expiatorio en sustitución nuestra, nos diste salvación. Alabado y glorificado seas. Confirma tu palabra en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos,